Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Maximiliano, su doctor Tigre, un consejero de internautas en aspectos de gobernabilidad, salud y ambiente. Hoy, en el tema de gobernabilidad, que lo haremos todos los días, lunes, miércoles y viernes, y los días martes y jueves haremos un análisis sobre salud y ambiente, lo mismo que los sábados y domingos. Analizaremos cómo la pandemia, la derrota de los talibanes, la victoria de los talibanes y la crisis económica mundial nos llevan a comprender de otra manera el orden social, porque estamos en las puertas de vivir un nuevo orden mundial. Este nuevo orden mundial parte de que tenemos muertos y enfermos que dejaron de ser anónimos. Antes, los muertos y los enfermos eran consecuencias de terremotos, de pandemias, de enfermedades, de guerras, de violencia interna, de violencia externa, en fin, de todo. Y el que moría pues simplemente desaparecía de la relación familiar con sus familiares, conocidos y cercanos. Hoy estamos viviendo un cambio en el orden mundial porque los muertos, tanto de aquí como de cualquier rincón del planeta, no son anónimos, no producen indiferencia, producen y llaman la atención, comenzando desde los muertos que se caen porque un edificio en Miami se derrumba, hasta los muertos que se mueren porque tratan de escapar del avión que está llevando gente que escapan de los talibanes en Afganistán. La pandemia convirtió a cada ser humano en un individuo importante para el gobierno, para los científicos, para los vecinos y para los familiares. Recordemos que si un vecino se muere, nosotros estamos aterrados de salir de casa. Y entonces, esto también nos ha llevado a una crisis económica donde los pobres comienzan a tener voz y voto. Antes los pobres ni siquiera podían elegir presidente. Hoy los pobres son parte de la democracia y van a votar y ponen presidentes. Y los ricos eran los que siempre tenían la sartén por el mango y el mango también. Ellos ponían y quitaban presidentes o se convertían en ricos cuando llegaban al poder. Pero además, estamos en un momento en que los seres humanos comenzamos a diferenciarnos entre tontos e inteligentes como nunca en la historia. Porque claro, la pregunta es, ¿por qué no te vacunas? Y es, o porque tienes miedo o porque eres tonto. ¿Quiénes producen las vacunas? Las personas inteligentes, que estudian, que analizan, que investigan, que crean. Los lugares donde viven los más inteligentes, Estados Unidos, Rusia, China, Europa, son los que producen la vacuna. Donde vivimos los más tontos somos los que nos vacunamos. Y el mundo comienza a identificarse entre tontos e inteligentes, entre informados y desinformados. Y esto son los 3 puntos claves del nuevo orden mundial. Un nuevo orden mundial donde se procura que haya menos muertos, aunque no necesariamente menos enfermos, porque hay muchos más enfermos crónicos. Donde se procura que haya menos concentración de la riqueza, donde los ricos ya no sean exageradamente ricos, tengan
tanto dinero que ni la economía de varios países juntos tienen lo que tiene un solo ser humano. Recordemos que la economía mundial ha concentrado en el 1% de la población mundial más del 50% de la riqueza del planeta. Y un orden nuevo mundial donde los dueños del conocimiento, que eran las universidades y los medios de información, ya no tienen la exclusividad de decir a los seres humanos qué hacer ni cómo comportarse. Gracias a la internet todos podemos aportar ideas, tener conocimientos, crear soluciones, y esto es el gran cambio que se genera por la pandemia. Cuando hablamos de que estamos en el retorno de las teocracias, especialmente en los países árabes, vemos cómo Irán y ahora Afganistán pasan a tener gobiernos teocráticos, donde un sumo sacerdote es el que hace y deshace de ese país. Y las religiones evolucionaron de religiones totémicas en las que se adoraba a símbolos, a religiones politeístas como la de Grecia y Roma, que tenía muchos dioses, o la de India hasta ahora. Y luego pasamos a religiones monoteístas como los judíos, los cristianos o los musulmanes. Y también aparecieron otro tipo de religiones que se llaman religiones filosóficas, donde no hay un dios. Por ejemplo, el budismo. Lo que se hace es un culto a la sabiduría de Buda. El confucianismo se hace un culto a la sabiduría de Confucio. El taoísmo se hace un culto a la sabiduría ni siquiera de un filósofo, de un libro, que es el libro del Tao, y es el culto a la transmisión escrita del conocimiento, de la sabiduría. Eso es el taoísmo. Pero, curiosamente, las religiones, especialmente cristianos, judíos y musulmanes, fueron la causa fundamental de las guerras desde la caída del Imperio Romano. Y ya desde la crisis del Imperio Romano. Recordemos que el Imperio Romano se produce por una crisis en que los politeístas se enfrentan a los monoteístas cristianos, y los cristianos convencen a los politeístas de pasarse a ser monoteístas. Pero, mientras esto sucedía del Mediterráneo para el norte, del Mediterráneo para el sur, aparecía otro nuevo monoteísmo, en el norte los cristianos y en el sur del Mediterráneo los árabes. Esto, ¿por qué las teocracias llevan a las guerras? Porque en las teocracias lo más importante, entre comillas, es la solidaridad entre los del mismo credo religioso y la confraternidad entre los del mismo credo religioso. Y esto llevó a que se creyera que si somos solidarios, gracias a que Dios nos une, eso nos da el poder, eso nos da la riqueza, es más, nos da la vida eterna. Por eso la caridad, que es una de las cosas más importantes del cristianismo, el amor y la caridad. La compasión, que es el principio fundamental de los budistas, o la misericordia, que es el principio fundamental de los islamistas, del Islam, han significado el eje de esas religiones. Es decir, la religión tiene por finalidad crear y materializar la solidaridad entre los seres humanos.
Pero la religión nos lleva al Dios, el Dios y al diablo, y nos lleva al miedo. Y entonces se produce un estado de amor y odio entre los humanos y los dioses. ¿Qué pasa cuando se produce la conquista de América y el oro y la plata pasan a ser más importantes que Dios? Y entonces aparece un capitalismo que se llama capitalismo salvaje, que conquista a los indígenas, conquista las tierras del continente americano y se extiende hacia Oceanía, y posteriormente al siglo siguiente logran los europeos apropiarse de las 3/4 partes del planeta Tierra, gracias al comercio, gracias a cambiar la naturaleza, porque hacen cultivos, llevan tecnología agrícola, tecnología ganadera, llevan urbes, la tecnología urbana, crean ciudades y crean un orden político, llevan idiomas, llevan cultura y crean un orden político basado en un rey, virreyes, colonias, y eso llega a ser una forma de dominio hasta que llega la Primera Guerra Mundial y se matan entre las potencias coloniales. Se produce una autodestrucción del sistema imperial colonialista europeo, por autodestrucción. Esto da origen a que emerjan países como Estados Unidos, Rusia y China, y al mismo tiempo la Unión Europea y los organismos regionales que comienzan a surgir, las organizaciones regionales, donde la clave fundamental de su desarrollo está en la industrialización. Es la industria la que produce el gran cambio. Entonces, los ricos terminan creando la industrialización. El dinero se convierte en industria. El oro y la plata se convierten en industria, en producción industrial. Y cuando se convierte en producción industrial o producción masiva, se produce globalización, se produce expansión de los mercados, expansión de la producción, uso de nuevos materiales, nuevas tecnologías, nuevos recursos, imaginación humana, y esto genera la denominada libertad. Es decir, el dinero en esencia fue y es la cuna de la libertad. ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Dime quién eres. Y el hecho de que con el dinero se compra todo, especialmente la libertad. Entonces, los países capitalistas, los que generan más dinero, los que tienen más ricos, rinden culto a la libertad, a diferencia de los que están bajo el dominio de credos religiosos que rinden culto fundamentalmente a la solidaridad, a la confraternidad humana. Pero desde el comienzo de la humanidad, el problema fue tontos e inteligentes. Esto llevó al que se llama conocimiento colectivo. Se crearon formas de transmitir primero el idioma, luego conocimientos que pasaban de padres a hijos, finalmente formas de pasar el conocimiento de toda la comunidad a los descendientes, las escuelas, colegios y universidades. Pero este conocimiento además se expandió gracias a los medios de comunicación y transporte, y ahora a los nuevos medios de información, dando origen a la ciencia y a la tecnología.
En la ciencia lo más importante es la duda. Y en la tecnología lo más importante es la imaginación. Todo esto, a su vez, multiplicó la libertad humana y significó el aparecimiento en un principio de reinos, de naciones, de imperios, de países, inclusive de religiones. Pero lo más importante, la ciencia y la tecnología nos han llevado a la globalización. Pero al igual que la industrialización nos ha llevado a la contaminación y al consumismo, la globalización nos ha llevado a la extinción de numerosas especies y al problema del cambio climático. Estamos entonces viviendo en América Latina y en este momento una transición de países que estaban absolutamente bajo el control de Estados Unidos a países que comienzan a tener un autocontrol, que deciden por sí mismo en todo. Y pasamos de fieles creyentes que tuvimos en la época de la colonia a ciudadanos, que es lo que hemos tenido desde la época de la independencia de América, los comienzos del siglo XIX hasta el siglo XXI, 2 siglos. Y en este momento los ciudadanos y los fieles creyentes están siendo reemplazados por los individuos que tienen personalidad, conocimientos, autodeterminación y la posibilidad de decidir por sí mismo en todo. Empezando por decidir quién debe ser su gobernante, cuáles deben ser las leyes y finalmente por decidir dónde, cuándo, cómo, con quién, para qué y por qué quieren vivir. Este individuo que ya no tiene solo deberes y derechos, que es el ciudadano en el mundo, especialmente en los países desarrollados y sus países dependientes, donde el país desarrollado le dice al país dependiente cuáles son los derechos y deberes que tienen que tener los ciudadanos de Venezuela, de Cuba, de Ecuador, porque Estados Unidos es el que le dice a los gobiernos de Ecuador y Venezuela quiénes son y qué es los derechos que tienen que tener esos ciudadanos, a países donde comenzamos a tener, como si fuéramos seres humanos, nuestro propio criterio. Pasamos de ser países de ciudadanos a ser países de internautas y personas que pueden decidir por sí mismo y todo. Y esto es lo que ha producido un gobierno en Chile, una constitución en Chile, ha producido un nuevo gobierno en Perú y ahora produce una crisis económica, humanitaria e inclusive militar para las grandes potencias que no saben cómo reducir el número y la multiplicación de los pobres, que no saben cómo reducir la multiplicación de los tontos y fanáticos, y no saben cómo reducir la multiplicación de los enfermos y los descontentos. Muchas gracias.